Entonces, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Marco Antonio Montes de Oca Valderas, que nos va a colaborar con un precioso trabajo sobre sistemas dinámicos, discretos holomorfos. Él, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015, ya tiene una experiencia de 19 años también de docente y actualmente es docente tutor en los institutos de educación media superior. Entonces, el título de su ponencia el día de hoy, le pedimos que nos comparta su escritorio, se llama Bifurcaciones, Introducción a sistemas dinámicos discretos de variable compleja y las bifurcaciones. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias. Voy a poner la presentación. A ver en dónde se pone. Bien. Bueno, entonces, a ver. Los antecedentes a la iteración de funciones viene desde el siglo XVIII, cuando Daniel Bernoulli estaba buscando soluciones a ecuaciones de la forma x a la y igual a y a la x, que salían a partir de problemas de modelación en reacciones bioquímicas de enzimas. Para encontrar las soluciones a este tipo de ecuaciones, Euler estudió la convergencia de iteraciones de la función f de x igual a y a la x, tomando como base y igual a x. Posteriormente, a principios del siglo XX, los matemáticos franceses Pierre Fatou y Gaston Julia empezaron a estudiar la dinámica, o sea, la iteración de funciones, pero de variable compleja. Consideraron principalmente el caso de funciones racionales, o sea, de cociente de polinomios, aunque Fatou ya desde entonces empezó a estudiar algunas funciones trascendentes. Eh, Podemos decir que el conjunto de Euler lo podemos identificar como el conjunto más grande en donde la función es caótica, y el conjunto de Fatou es en donde la dinámica es estable. Y entonces de lo que vamos a hablar hoy es para entender a qué nos referimos en matemáticas a esto de funciones caóticas y la estabilidad. Aquí en esta figura, lo que es el conjunto de Julia, o la zona donde hay caos, es en la orilla de esta zona negra, que la dinámica en esta zona negra son, si uno toma un punto aquí en la zona negra y lo elevamos al cuadrado y le restamos un medio, nos da otro punto dentro de la zona negra, y si volvemos a ese resultado, aplicarle la misma función de elevar al cuadrado y restarle un medio, eso vuelve a caer dentro de la zona negra, y al hacer eso una infinidad de veces, todos esos puntos van a estar dentro de la zona negra, y eso nos da una sucesión que converge a un punto atractor dentro de la zona estable. Mientras que en la zona azul, los puntos, al iterarlos, o sea, al aplicar la función repetidamente, la infinidad de puntos nos va a dar una sucesión que converge hacia infinito o que diverge hacia infinito. Entonces, el comportamiento de la función en la orilla de esta zona negra, que es la misma orilla que la zona azul, vamos a profundizar con algunos ejemplos para entender qué está pasando. Vamos a tomar aquí una función sencilla, que es elevar al cuadrado, pero la vamos a tomar con números reales para que se entienda mejor aquí en el arranque. Entonces, seguramente algunos cuando juegan han podido jugar con la calculadora, de tomar un número y elevarlo con el botón que corresponde a la función elevar al cuadrado, y podemos observar que si tomamos el cero, pues al elevar al cuadrado, pues sabemos que da cero. Eso quiere decir que el cero no se mueve, es un punto fijo. Al elevar al cuadrado nos da el mismo resultado. Entonces, no importa cuántas veces apliquemos la función, el cero no se mueve. Lo mismo pasa con el 1. 1 al cuadrado da 1. Es otro punto fijo.
¿Qué pasa si tomamos un número mayor a 1? Entonces, al elevarlo al cuadrado, aquí la gráfica nos permite esta altura es este número de aquí abajo, que en este caso es 1.2, al elevarlo al cuadrado nos va a dar esta altura. Y para yo poderle aplicar nuevamente la función, lo que hago es utilizar la recta identidad que está aquí en azul, me muevo con esta línea punteada hacia la recta identidad, y este punto pues tiene la característica de que ambas coordenadas son iguales, que en este caso es lo que vale 1.2 al cuadrado. Entonces, para aplicarle la función al resultado de 1.2 al cuadrado, o sea, volverlo a elevar al cuadrado, vuelvo a subir hacia la gráfica y ahora toda esta altura es el número que nos da elevar 2 veces el número 1.2 al cuadrado. Ya sabemos que la función elevar al cuadrado, su gráfica corresponde a una parábola, que es esta curva roja que tanto la parábola como la recta azul se extienden infinitamente. Entonces, si seguimos haciendo esto, los puntos en la gráfica pues se van a ir moviendo hacia infinito. Y los puntos a los que corresponde aquí abajo, que son los valores que vamos a encontrar en la calculadora, pues también se van yendo hacia infinito. Eso le pasa no solo al 1.2, sino a cualquier número mayor a 1, porque en el comportamiento geométrico pasa exactamente lo mismo. Aplico la función, queda por arriba de la identidad. Cuando me muevo a la identidad, tengo que volver a subir hacia la parábola que está arriba, y entonces cuando repetimos esto una infinidad de veces, las órbitas siempre se van a ir a infinito. Mientras que si tomamos un número menor a 1, si lo elevo al cuadrado, al llegar a la parábola, esta altura corresponde al número que es este número al cuadrado, que en este caso es 0.8. Entonces, repito lo mismo, pero como ahora la parábola está por abajo de la identidad en este intervalo de 0 a 1, entonces ahora la órbita se va a mover hacia la izquierda. Me muevo a la identidad, bajo hacia la gráfica, y esta altura de aquí, de este punto negro hacia hacia el eje X, es lo que vale 0.8 al elevarlo al cuadrado 2 veces, es esta altura. Si lo repito, se vuelve a mover hacia la izquierda. Ahora, esta altura de aquí corresponde a elevar 0.8 al cuadrado 3 veces. Y así puedo seguir. Entonces, si hacemos esto una infinidad de veces, la órbita va a converger a 0. ¿Qué pasa del lado izquierdo, o sea, en los negativos? Pues los números que están entre -1 y 0, al elevarlos al cuadrado, caen aquí en el intervalo 0, 1. Entonces su destino va a ser lo mismo, converger a 0. Por eso 0 es un punto fijo atractor, porque los puntos que están cerca de este punto fijo, sus órbitas van a converger al punto fijo, en este caso el 0. Mientras que el 1, que es un punto fijo también, pero en este caso es repulsor, porque los puntos que están cerca de 1, al fijarnos en la sucesión que obtenemos al iterar la función una infinidad de veces, esa sucesión que llamamos órbita, nos va a dar en el lado derecho una sucesión que se va a infinito, quiere decir que se está alejando de 1. Y del lado izquierdo, las órbitas de los puntos tienden a 0 y eso significa que también se alejan de 1. Por eso el 1 es un punto fijo repulsor. Eh, bueno, ahora, ¿qué pasa si tomamos la función elevar al cuadrado, pero en lugar de tomar un número real, tomamos un número complejo? Bueno, por cómo se multiplican los números complejos, ¿qué significa elevar un número complejo al cuadrado? Bueno, para empezar, los números complejos los identificamos en el plano. Así como los números reales tienen una representación geométrica en la recta, los números complejos, su representación geométrica, pues es en el plano complejo. Entonces, si yo tomo un punto en el plano, eso corresponde a un número complejo con una parte real y una parte imaginaria. Y al elevar al cuadrado el número complejo, lo que voy a obtener es un vector en el plano que el tamaño es el cuadrado del tamaño del vector original. Y el ángulo del vector, lo que va a hacer esta función es duplicar el ángulo. Eso quiere decir
que hay vectores que no van a girar, como en el caso de los que están en el eje horizontal, que es el eje real, positivo. Si elevamos un número positivo al cuadrado, seguimos obteniendo un número positivo, entonces no tiene un giro. En cambio, un número negativo, al elevarlo al cuadrado, nos da un número positivo. Quiere decir que se duplicó el ángulo, porque si estamos en el eje real negativo de este lado, esos vectores o esos números complejos tienen un ángulo de 180 grados. Entonces, al duplicar el ángulo, obtenemos los 360 grados, que equivale a 0 grados. Y entonces, al tomar otros puntos, el giro, dependiendo del ángulo que tengas, qué tanto se gira, pero siempre se va a duplicar el ángulo. Mientras que, como el tamaño se está elevando al cuadrado, si tomamos un punto dentro del círculo de radio 1 con centro en el origen, pues ese número complejo tiene tamaño menor a 1. Entonces, al elevarlo al cuadrado, vamos a obtener algo más chico. Entonces, los puntos que están dentro de este círculo negro van a estar girando dependiendo del ángulo inicial que tengan. Eventualmente, si se vuelve un número real positivo, deja de girar y se queda aquí, pero va a converger a cero. Pero hay otros puntos que pueden estar girando todo el tiempo. Pero como el tamaño se va haciendo chiquito, entonces el tamaño hace que las órbitas de los puntos converjan al cero. Mientras que afuera, en la zona azul, como el tamaño es mayor a 1 para los números complejos que están acá, entonces al estar aplicando la función elevar al cuadrado, los tamaños van a ir creciendo indefinidamente, entonces la órbita va a tender a infinito. Y nuevamente algunos van a girar y otros no. O algunos empiezan girando y eventualmente dejan de girar. ¿Qué pasa en la orilla? Que en este caso es la circunferencia de radio 1 con centro en cero. Entonces, en esa zona es justamente donde esta función es caótica. ¿Y qué significa? Que hay densidad de puntos periódicos y puntos con órbita densa. Entonces me regreso al dibujo para que se entienda a qué nos referimos con esto. Primero, ¿qué significa un punto periódico? Es similar al punto fijo. El punto fijo, ¿qué propiedad tiene? Que le aplicas la función y no se mueve. Un punto de periodo 2 lo que va a hacer es que se mueve una vez a otro punto, pero al aplicarle la función regresa al original. Entonces, como tarda 2 veces en aplicar la función para regresar al mismo, decimos que es un punto periódico de periodo 2. ¿Qué significa que haya un punto de periodo 3? Pues es un punto que al aplicarle la función va a pasar a otro lugar, al aplicarle la función va a pasar a un lugar distinto de los dos anteriores, pero al aplicarle la función nuevamente regresa al lugar original. Entonces, cada vez que apliquemos 3 veces la función, el punto regresa al mismo lugar. Por eso es un punto periódico de periodo 3. Entonces, ¿qué significa un punto de periodo n? Pues que al aplicar n veces la función regresa al mismo lugar y no regresa antes al mismo lugar. Entonces, los puntos periódicos representan una dinámica en un punto que es periódico, donde la función tiene un comportamiento que vamos a decir que es regular, porque pues va a visitar otros lugares, pero regresa al mismo lugar. Pero entonces, para que haya caos, necesitamos que el conjunto de puntos periódicos, o sea, que tiene esa propiedad, esos puntos que tienen esa propiedad de regresar eventualmente al mismo lugar, es un conjunto denso. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues que si tomamos un arco de circunferencia, sin importar lo chiquito que sea, por ejemplo aquí, cualquier arco de circunferencia va a tener siempre al menos un punto que es periódico. Y de hecho se puede argumentar con eso que si cada arco de circunferencia tiene al menos un punto periódico, de hecho tiene adentro una infinidad de puntos periódicos.
Entonces, eso significa que el conjunto de puntos periódicos, si nos los imaginamos dentro de la circunferencia, se ve como una nube de puntos que está por toda la circunferencia, a lo largo de toda la circunferencia. ¿Por qué lo digo como una nube de puntos? Porque para esta función no solamente va a haber puntos periódicos, sino va a haber puntos que, por ejemplo, pueden ser preperiódicos, como cuál, ¿qué cosa es un punto preperiódico? Por ejemplo, en este caso de elevar al cuadrado, el -1, si lo elevamos al cuadrado, pues nos da el valor 1. Como el 1 es punto fijo, eso significa que -1 es punto prefijo o punto preperiódico de periodo 1. Eso significa que los puntos preperiódicos no son puntos periódicos, pero que después de moverse una cierta cantidad de veces, se convierten en un punto periódico. Entonces, dentro de la circunferencia unitaria, además de que hay puntos periódicos por todos lados, también va a haber puntos preperiódicos por todos lados. Pero no solo eso, sino que va a haber puntos con órbita densa. ¿Qué significa eso? Que si nosotros elegimos apropiadamente un punto en la circunferencia, para empezar, cuando nosotros aplicamos la función una infinidad de veces, siempre me va a dar un punto distinto. Entonces la órbita tiene una infinidad de puntos diferentes. Pero además, hay puntos con la característica de que ese conjunto de puntos por donde pasa la órbita es a su vez un conjunto denso dentro de la circunferencia unitaria. ¿Qué significa eso? Pues similar a lo que habíamos comentado anteriormente. Nosotros podemos encontrar puntos que no importa por dónde yo me pare en la circunferencia, si nosotros elegimos un arco de circunferencia, aunque sea muy chiquitito, eventualmente el punto con órbita densa va a estar girando y eventualmente va a caer dentro de ese arco de circunferencia. Entonces la órbita nuevamente se ve como una nube de puntos que está distribuida a lo largo de toda la circunferencia. Entonces, esos dos ingredientes, que haya puntos periódicos por todos lados y que haya puntos con órbita densa que por lo mismo pues están por todos lados, hace que la dinámica dentro de la circunferencia sea muy complicada. Esto nos lleva en particular a dos situaciones. Uno es que la dinámica dentro de la circunferencia unitaria tiene la propiedad de lo que llamamos sensibilidad a las condiciones iniciales, que coloquialmente se conoce como el efecto mariposa. ¿Qué significa eso? Pues que si ustedes toman dos puntos cercanos en la circunferencia donde hay caos, entonces al aplicar la función a ambos puntos que inician cercanos, al aplicar la función una suficiente cantidad de veces, los puntos correspondientes en la órbita van a estar suficientemente lejos. Eso es distinto a lo que pasa en la zona donde no hay caos, en el conjunto estable. ¿Qué pasa en la zona negra? Pues que si ustedes toman dos puntos aquí, al aplicar la función pueden ir girando, pero como a la vez convergen las órbitas al cero, entonces las órbitas de los puntos se van a ir acercando entre sí. Entonces, ¿qué significa eso del efecto mariposa pensando en matemáticas con esto de la sensibilidad a las condiciones iniciales? Pues que dos condiciones iniciales te pueden llevar a resultados muy diferentes. Y como saben, siempre que nosotros tomamos mediciones, va a haber incertidumbre. Entonces, si estamos ante un fenómeno que se modela con una función que hay que estar iterando para entender cómo se mueven los puntos con el paso del tiempo, entonces está en una situación en donde no tenemos posibilidades de predecir qué va a pasar a la larga. Porque como siempre que tratemos de tomar una condición inicial tenemos una incertidumbre, quiere decir
que a esas condiciones iniciales que queremos considerar no las podemos evaluar como un solo punto, sino como todo un conjunto de puntos, y por muy chiquito que sea ese conjunto, por esta sensibilidad a las condiciones iniciales, va a haber puntos que estén cercanos, pero que al estar aplicando la función se van a ir alejando conforme vamos aplicando más veces la función. Entonces, me quiero remarcar que, ¿qué significa que hay caos? Pues bueno, que no hay orden ciclado. Que es una dinámica complicada, sí, pero no significa que no podamos conocer nada, ¿ok? Porque a veces se utiliza coloquialmente la palabra caos para describir algo de lo que no puedes conocer nada, y no es exactamente así. Sí hay cosas que se pueden estudiar, pero sí tenemos esta situación de la sensibilidad a las condiciones iniciales que a efectos prácticos hace que un sistema en donde hay caos, nuestras predicciones no sean buenas a la larga. Bien. Bueno, ahora lo que he platicado hasta ahora es como el nivel elemental de lo que se estudia en sistemas dinámicos discretos. ¿Qué significa eso? Pues elegir una función que le aplicamos la función a distintos puntos y repetimos la aplicación de la misma función, o sea, iteramos la función para obtener órbitas y estudiamos el comportamiento de estas órbitas. Es como el nivel básico del estudio de los sistemas dinámicos discretos. Ahora, en el siguiente nivel, lo que vamos a hacer es perturbar una función. En este caso, la función que vamos a perturbar es la función z cuadrada y la vamos a perturbar sumándole una constante. Entonces, en este caso, en este ejemplo, le voy a sumar menos un medio. Es decir, ¿qué pasa con la dinámica de la función x cuadrada menos un medio? Entonces, aquí en el dibujo vemos la gráfica de la función, que es una parábola, y vemos que tiene dos puntos fijos en donde cruza la identidad. Uno está aquí y otro está acá. Cuando aplicamos dos veces esta función y graficamos, obtenemos este polinomio de grado 4 y esta curva roja es su gráfica. Entonces aquí geométricamente nos podemos dar cuenta que el punto fijo de la izquierda es un punto fijo atractor y el punto fijo de la derecha es repulsor. Eh, si nosotros nos fijamos qué está pasando en el plano complejo, es decir, si tomamos la función de números complejos, que es z al cuadrado menos un medio, ahora la zona caótica se convierte en la orilla de esta zona negra que habíamos visto anteriormente en el inicio. Aquí está más grande en este dibujo. El punto fijo atractor está aquí en rojo y eso significa que si yo tomo cualquier punto en la zona negra, al aplicar la función, la órbita va a hacer que ese punto converja a cero. Nuevamente en la zona azul, las órbitas de los puntos tienen infinito y en la orilla tenemos una zona donde la función es caótica, pero ahora esta orilla ya no es una curva tan simple como la circunferencia, ya es algo más complicado. Quiere decir que esta perturbación dinámicamente no alteró mucho, porque seguimos teniendo un punto fijo atractor y aunque la zona caótica ya no es una circunferencia, sí lo podemos pensar como una curva simple cerrada. ¿Por qué digo como una curva simple cerrada? Porque posiblemente esta orilla pueda ser un fractal. Y eso quiere decir que es lo suficientemente complicada como para pensarlo como una curva bonita. Pero ¿por qué decimos parecido a una curva simple cerrada? Porque separa al plano en dos regiones. Lo que está adentro, que es la zona negra, y lo que está afuera, que es la zona azul. ¿Qué pasa si nosotros seguimos perturbando esta función? O sea, cambiando la constante.
y ahora tomamos en lugar de -1/2, tomamos -3/4. Entonces, nuevamente en la gráfica vemos que tenemos dos puntos fijos, uno que ya no es atractor porque la tangente a la gráfica en este punto es 1, y eso quiere decir que el punto fijo se vuelve indiferente. Y el otro punto fijo sigue siendo repulsor. ¿A qué nos referimos con un punto fijo indiferente? Aquí es justo donde está ocurriendo una bifurcación, porque el comportamiento del punto fijo deja de ser atractor, se vuelve indiferente, y eso significa que la dinámica ya va a ser más diferente de lo que teníamos antes. Los puntos fijos indiferentes pueden tener distintos tipos de comportamiento. En este caso, lo que vamos a tener es que el punto fijo indiferente ahora es parte de la zona donde la función es caótica. Pero lo que va a ocurrir es que los puntos en la zona negra van a tener órbitas que siguen convergiendo al punto fijo indiferente, pero pues ahora el punto fijo está en la zona caótica, ya no en la zona estable. ¿Por qué pasa esto? Porque ahora, fíjense en este dibujo, la zona azul se va acercando hacia el punto fijo indiferente y de hecho llega hasta ahí. Este, entonces, eso significa que cerca del punto fijo indiferente hay puntos en la región estable, tanto en la zona estable negra como en la azul, pero puntos que también están en la zona caótica. Entonces ya cerca del punto fijo indiferente, ya los puntos cercanos ya no se comportan todos de la misma manera. Y fíjense que ahora la zona caótica es más interesante porque ya no es una sola curva cerrada, sino tiene una infinidad. Aquí en esta zona negra tenemos una, pero aquí en este bulbo tenemos otra, y así ahora ya con más claridad se nota que la zona caótica tiene un comportamiento fractal. Y ahora la zona caótica divide al plano en una infinidad de regiones, ya no solo en dos. Entonces, el comportamiento cualitativo de la dinámica de la función, pues ya tiene diferencias que no se habían observado anteriormente. Esto justamente pasa con las perturbaciones. En ciertas perturbaciones, el comportamiento puede que no cambie tanto como pasa aquí y el anterior del círculo, pero puede ocurrir que si tú perturbas, el cambio sea significativo o que tenga diferencias relevantes. ¿Qué pasa si nosotros seguimos perturbando? Entonces, si yo tomo ahora la función x cuadrada menos 1, aquí está nuevamente la gráfica, que es una parábola, y al graficar la segunda iteración, que es un polinomio de grado 2, nos da esta curva roja. Y podemos observar que hay tres puntos fijos aquí, pero va a haber otro que ya no se alcanza a ver en este dibujo, o sea, tiene 4 puntos fijos, la segunda iteración. Dos de los cuales son puntos fijos de la función original. Y lo que va a ocurrir aquí es que ahora, en lugar de tener un punto fijo atractor, vamos a tener una órbita de periodo 2 atractora. O sea, este punto rojo aquí, al aplicarle la función que es el 0, me va a dar -1, pero al aplicar la función a -1 me va a dar 0. Entonces 0 y -1 forman una órbita de periodo 2. Y lo que pasa en la zona negra es que si yo tomo cualquier punto en la zona negra, la órbita del punto ya no va a converger a un punto, sino que va a estar rebotando de un lado a otro, pero acercándose cada vez más y más a ambos puntos en la iteración correspondiente. Nuevamente, la zona caótica divide al plano en una infinidad de regiones. Aquí nos podemos imaginar como si esto fuera un nopal con una infinidad de pencas. Aquí una hoja del nopal, otra, y aquí van saliendo por todos lados. Entonces aquí se nota ese comportamiento fractal de la zona caótica.
Entonces, este tipo de bifurcación, ¿a qué me refiero con una bifurcación? Cuando el parámetro llega al valor menos 3 cuartos, o sea, cuando la perturbación la hacemos con menos 3 cuartos, el punto fijo se hace indiferente. Y entonces, si nosotros perturbamos desde aquí, esperamos que el comportamiento va a ser nuevamente diferente a esta situación que tenemos. Es decir, el parámetro menos 3 cuartos es un valor del parámetro C para el cual hay una bifurcación en la dinámica de la función. ¿En qué consiste esa bifurcación? Que en una zona, cuando el parámetro está entre 0 y menos 3 cuartos, la función tiene un punto fijo atractor. Cuando el parámetro vale menos 3 cuartos, uno de los puntos fijos se vuelve indiferente. Pero cuando seguimos moviendo el parámetro haciéndolo menor y se vuelve menos 1, entonces ahora ya no tenemos punto fijo atractor y tenemos una órbita de periodo 2 atractora. Eso quiere decir, y eso va a pasar si tomamos valores cercanos a menos 3 cuartos, o sea, con tantito menos que se haga el parámetro, tantito a la izquierda de menos 3 cuartos, ya vamos a tener una órbita de periodo 2 atractora, mientras que tantito a la derecha de menos 3 cuartos vamos a tener un punto fijo atractor. Por eso en menos 3 cuartos hay una bifurcación. Hay un cambio cualitativo en la dinámica de la función. Bien, ¿qué pasa si sigo perturbando? Entonces, ahora para la función z cuadrada menos 1.25, lo que vamos a tener es una órbita de periodo 2 indiferente. Entonces pasa similar al caso anterior. Este número, el punto rojo, lo manda para acá y este lo manda para acá de regreso. Y los puntos en la zona negra van a estar oscilando, acercándose cada vez más a un punto y a otro en la iteración correspondiente. Y aquí vemos, como ya se volvió indiferente la órbita de periodo 2, si seguimos modificando el parámetro, pues esperamos nuevamente una bifurcación. Y eso es justamente lo que pasa. Si ahora el parámetro es menos 1.3, ahora tenemos una órbita de periodo 4 atractora. Este conjunto de aquí es un fractal que se llama conjunto de Mandelbrot, que justamente lo podemos pensar como un mapa de los parámetros para entender en dónde están ocurriendo las bifurcaciones. Entonces, en este plano, este es un plano de números complejos, donde aquí tenemos una cardioide, donde esta región, delimitada por una cardioide, tiene este número 1. Significa que si el número C toma cualquier valor dentro de la cardioide, la función va a tener un punto fijo atractor. Eso significa que la zona caótica va a dividir al plano solo en dos regiones. Si yo me alejo de esta cardioide, justo cuando llegamos a la orilla de la cardioide aquí, es cuando el parámetro C vale menos 3 cuartos, y aquí es en donde ocurre la bifurcación. Cuando nos seguimos moviendo hacia la izquierda, entramos a esta zona que es parecida a un círculo, en donde la función tiene una órbita de periodo 2 atractora. Si nos seguimos moviendo hacia la izquierda con el número C, llegamos a una región para los cuales los parámetros van a hacer que la función tenga una órbita de periodo 4 atractora. Entonces, ¿qué va a pasar si me sigo moviendo hacia la izquierda? Pues vamos a entrar a una zona de periodo 8 atractora. Y aquí se alcanza a ver otro circulito negro chiquito, pues que a qué periodo corresponde. Si el parámetro C está dentro de esa zona negra chiquita aquí pegada al 8, pues para esos parámetros va a haber una órbita de periodo 16 atractora. Entonces, ¿qué está pasando? Que el periodo de la órbita atractora se está duplicando.
Y esto va a pasar una infinidad de veces. Entonces estamos ya no solamente ante una bifurcación, sino ante una cascada de bifurcaciones con una característica especial, donde a cada paso de la bifurcación, la bifurcación consiste en que el periodo de la órbita tractora se duplica. Bueno, ahora, desde que estaba en el doctorado, yo estaba estudiando esta familia de funciones con la característica de que son funciones trascendentes porque tienen singularidades trascendentes, y esta en particular tiene un polo. Es decir, aquí este número lambda y mu son números complejos, pero los tomamos, son los parámetros. Ahora en lugar de un parámetro son dos parámetros. La variable sigue siendo z, pero ahora como estamos dividiendo el parámetro mu entre z, pues eso nos genera un polo en cero, es decir, la función tiende a infinito en cero. Y lo que queremos saber es si hay un conjunto de Mandelbrot en el espacio de parámetros, es decir, si hay un dibujo similar a esto, al tomar distintos parámetros lambda y mu. Entonces, experimentalmente, se pueden obtener aquí esta región en donde hay un punto fijo atractor, la zona, estos conjuntos de color en amarillo, es lo que la computadora aproxima que es la región en donde hay caos. Como ven, pues ya tiene otros comportamientos. Si nosotros movemos esos parámetros, vamos a encontrar efectivamente una órbita de periodo 2 atractora y luego de periodo 4, y así nuevamente vamos a tener una cascada de duplicación de periodo. Y eso ya se sabe que si en una familia de funciones complejas tienes una cascada de bifurcaciones de duplicación de periodo, eso es suficiente para saber que dentro de ese espacio de parámetros va a haber un fractal que nos describe las bifurcaciones muy parecido a este que tenemos aquí. Y eso es todo. Le agradecemos al doctor Marco Antonio Montes de Oca Valderas este valioso apoyo y su paciencia. Muchas gracias. Detenemos la grabación. De nada.